Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Cuántos están bendecidos esta noche? ¿Cuántos victoriosos? Amén. ¿Felices de estar hoy acá? Muy bien, gloria a Dios. Bueno, es un privilegio estar nuevamente aquí acompañándolos. De verdad, gracias al Señor y a mis pastores por ese privilegio, por esa decisión unánime que hice nuestra pastora de poder estar acá y de poder compartir el mensaje del Evangelio con todos ustedes. Y bueno, hoy vamos a estar dándole cierre a la serie que empezamos hace 3 miércoles, que es el poder destructivo. Diga conmigo, el poder destructivo. Ahora, ¿cuántos han estado en los 2 miércoles anteriores? ¿Sí? ¿Se han estado? Bueno, entonces ya tienen más o menos idea de lo que hemos venido hablando. Pero antes de entrar en la enseñanza, quiero que cierre allí un momento sus ojos. Vamos a hacer una confesión de la palabra de Dios para que usted y yo estemos atentos a lo que vamos a hablar hoy y podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Cuántos creen en el poder de la palabra? Muy bien. Entonces va a decir conmigo, cierra allí sus ojos, y va a decir: Padre, en el nombre de Jesús, hoy decido abrir mi corazón, mis oídos y mi entendimiento. Tu palabra es vida, tu palabra es luz y dirección para mí. Declaro que estoy atento y receptivo. No permito que ninguna distracción me robe la semilla que hoy será sembrada. Tu palabra cae en buena tierra. Nuevamente, tu palabra cae en buena tierra. Y yo la recibo con mansedumbre. La retengo con fe y la pongo por obra con obediencia. Tu palabra transforma mi vida, renueva mi mente y me guía a toda la verdad. Hoy no solo oigo, sino escucho. No solo aprendo, sino aplico. Y no solo recibo, sino que doy fruto. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, entonces no solamente vamos a oír, sino que vamos a ¿qué? A escuchar, ¿cierto? No solo vamos a recibir, sino que vamos a aplicar la palabra de Dios. Bien, entonces quiero que me acompañe para iniciar aquí la enseñanza el día de hoy. Quiero que vaya conmigo un momento a 2 Tesalonicenses, al capítulo 2. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a ver los versos 6 y versos 7. Si ustedes estuvieron hace 8 días, este fue el versículo con el que cerramos la enseñanza. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 y verso 7. Yo se los voy a leer de la TLA, traducción en lenguaje actual. Y dice allí la palabra de Dios: bien saben ustedes qué es lo que detiene al hombre malvado. ¿Quién es el hombre malvado que habla aquí? ¿Quién se acuerda? Empieza por anti y termina en Cristo. ¿Quién es? El anticristo. Muy bien, ustedes son muy pilas. El anticristo. Entonces dice: bien saben ustedes qué es lo que detiene al hombre malvado, para que no aparezca antes de tiempo. Porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre. Ahora, ¿por qué quiero arrancar con este verso? Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Cerramos la enseñanza la vez pasada con este. Pero hace 15 días, cuando iniciamos la serie, arrancamos hablando de la autoridad limitada del enemigo. ¿Sí se acuerdan? Vamos, que tiene una autoridad limitada, que no tiene poder sobre la iglesia, que su autoridad está restringida solamente a ¿quiénes? A los de afuera. ¿Para qué? Para enceguecerlos y que ellos no puedan ver la verdad del mensaje del Evangelio. Esa es la intención de él, que la gente no reciba el mensaje del Evangelio. Hace 8 días estuvimos ya hablando un poco más de Apocalipsis, vimos Apocalipsis 13 y hablamos un poco de las 3 bestias que menciona allí, ¿cierto? El dragón, de la bestia 1 y la bestia 2, donde menciona al diablo, menciona al anticristo y menciona al falso profeta. Pero básicamente lo que vimos allí fue las 3 formas o el modus operandi que usa el diablo con nosotros. ¿Quién se acuerda de esas 3 palabras clave? La primera era engaño, la segunda era imitación y la tercera era manipulación. Muy bien, engaño, imitación y manipulación. Entonces en 2 miércoles ya vimos lo que es esa autoridad limitada, ya vimos cuáles herramientas tiene él, cómo lo usa, pero no sería adecuado ver todo eso, ¿cierto? De poder como desplomar al diablo por completo, sin nosotros también tomar la autoridad que nos corresponde. Ahora, acá en 2 Tesalonicenses, la palabra de Dios nos está mostrando algo interesante, o el autor, que es Pablo, allí en la palabra, dice que hay algo que está deteniendo o alguien que detiene el poder del enemigo. Sí, ciertamente ya está en circulación, ya está en operación ese ministerio de iniquidad, esa maldad que quiere traer, pero hay algo que lo está frenando. ¿Qué es lo que lo frena? ¿Qué es lo que lo retiene a él? La iglesia. Diga conmigo, yo. Otra vez, yo. Entonces lo que lo está frenando, lo que lo retiene somos usted y yo. Amén. La iglesia, el cuerpo de Cristo es lo que lo está deteniendo. Ahora me gusta en esta versión, lo menciona 2 veces, dice: bien saben ustedes qué es lo que detiene al hombre malvado. Nosotros detenemos, ¿cierto? Hacemos frente. Y luego el verso 7, cerrando, dice: porque su plan secreto de maldad ya está en marcha, solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre. Entonces podemos encontrar que como iglesia tenemos autoridad. Hay una autoridad que nos ha sido dada. Ya vimos que el enemigo está derrotado, ahora vamos a ver cómo nosotros estamos de bien posicionados. Porque ciertamente el enemigo está abajo y usted y yo tenemos que reconocer que estamos arriba. Si no, de nada nos sirve todo esto. Usted puede saber que el enemigo está abajo, pero si usted todavía piensa que está al mismo nivel del enemigo, perdimos puntos.
¿Me hago entender? Necesitamos reconocer que su posición y mi posición es en lugares celestiales. Y en la primera enseñanza, si no estoy mal, mencionamos que cuando hablamos de pisar al enemigo que está bajo nuestros pies, es porque usted y yo estamos correctamente posicionados. Porque desde allá es que verdaderamente está bajo nuestros pies, no desde acá. Si usted y yo nos vemos desde lo natural, Él no está bajo nuestros pies, pero desde lo espiritual sí lo está. Entonces es una cuestión de posicionarnos correctamente. Entonces como iglesia, nosotros no solamente predicamos, sino que también estorbamos, retrasamos y frenamos el avance del enemigo. ¿Sí? Se lo repito nuevamente. Como iglesia no solo predicamos, sino que también estorbamos, retrasamos y frenamos el avance del enemigo. Entonces, básicamente usted y yo estamos estorbando, retrasando y frenando ese avance del infierno, el avance del enemigo aquí en la tierra. La iglesia, usted y yo somos los que detenemos el despliegue pleno del anticristo, ¿sí? Su oración, su presencia, su predicación están restringiendo a las tinieblas. Entonces, note el poder y la autoridad que usted y yo tenemos, que nos ha sido otorgado y que nos ha sido delegado. Amén. Entonces, hablando un poco de esa autoridad, viendo allí lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, que usted y yo como iglesia hemos sido puestos para frenarlo, ¿cierto? Va a llegar un momento en que usted y yo vamos a ser tomados, que es el rapto de la iglesia. Nuestra pastora nos está animando. Necesitamos anhelar el rapto de la iglesia, desear que sea lo más pronto, y estamos muy prontos al rapto. Es lo que viene para la iglesia, es el evento más próximo para nosotros. Para que usted lo que más debería estar pensando y aprendiendo sobre el rapto de la iglesia, porque es lo que viene para usted. Es como la siguiente asignatura que tenemos que ver, que es el rapto de la iglesia. Entonces es muy pronto. Puede ser en cualquier momento. Sí, podría ser ahorita, esta noche, terminamos el servicio y nos vamos. ¿Cuántos quieren irse esta noche? Usted ya no iría mañana a trabajar, qué bendición, ¿cierto? No madrugan. No, mentiras. Pero podría ser. Pero tiene que tener presente eso. Pero como iglesia, mientras sucede el rapto, estamos frenando la autoridad, estamos frenando los planes del enemigo. Ahora, reconociendo esa autoridad que usted y yo tenemos, quiero que hoy veamos 4 características. ¿Sí? Si usted quiere anotarlas allí, 4 características de la autoridad. 4 características de la autoridad que usted y yo necesitamos reconocer para poderla ejercer correctamente y disfrutarla. ¿Sí? 4 características de la autoridad. Ahora, seguramente hay más, pero solamente vamos a tratar estas 4 hoy. 4 características. Y la primera de ellas es autoridad con origen. ¿Sí? Autoridad con origen. Autoridad con origen. ¿Qué quiere decir eso de autoridad con origen? ¿A qué hace referencia? Usted y yo necesitamos reconocer y recordar quién nos ha delegado la autoridad. ¿Sí? La autoridad que tenemos, ¿de dónde ha sido originada? ¿Cuál es el origen de esa autoridad? Y la autoridad que usted y yo tenemos es una autoridad que es delegada. ¿Sí? Nos ha sido delegada. ¿Por quién? ¿Quién nos delegó la autoridad? Dios, ¿cierto? Dios Padre ha delegado esa autoridad al Hijo y el Hijo nos ha delegado, es decir, Jesús nos ha delegado la autoridad a nosotros. Pero usted y yo necesitamos comprender que la autoridad que tenemos no nos pertenece a nosotros, no es por su nombre, no es por lo bueno que usted sea, no es por lo inteligente que sea, o no sé, por lo grande o por lo mucho que grite o por su voz de trueno, nada de eso. Su autoridad tiene que ver con ¿qué? Con quién se la delegó. Amén. Y quiero que me acompañe un momento a Mateo, al capítulo 28, para que veamos el origen de esa autoridad. Mateo, capítulo 28. Versículo 18 hasta el versículo 20. Mateo 28, 18 al 20. Dice allí la palabra de Dios, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada ¿en dónde? En el cielo y ¿en dónde más? Y en la tierra. ¿Quién está hablando acá? Jesús. ¿A quién les está hablando? A los discípulos, es decir, a usted y a mí, ¿cierto? En cierta forma. ¿Y qué les está diciendo? Dice, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces lo que está mencionando es que por causa de su sacrificio, ¿cierto? De su muerte, de su resurrección, de su ascensión, Él recibió toda potestad o toda autoridad. Ahora, cuando Él nos menciona eso, dice, bueno, como yo la recibí, voy a hacer algo con esa autoridad. Verso 19. ¿Qué es lo que iba a hacer? Dice, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces la autoridad que Él recibió, ¿qué decidió hacer? Diga conmigo, delegarla. ¿A quién se la delegó? A nosotros, ¿cierto? A usted y a mí. Es una autoridad que ha sido delegada, pero Él la ganó, ¿cierto? Jesús le corresponde esa autoridad. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, como yo tengo esa autoridad, los ordeno a ustedes. Entonces Él delegó la autoridad. Así que la autoridad que usted y yo tenemos hoy, ¿sí? El valor de nuestra autoridad descansa en el poder que está detrás de esa autoridad. Se lo repito nuevamente. El valor de nuestra autoridad descansa en el poder que está detrás de esa autoridad. ¿Y cuál es el poder que está detrás de esa autoridad?
todo poder, ¿cierto? El poder de Dios, el nombre de Jesús está detrás de esa autoridad. Está Dios mismo respaldando su autoridad y mi autoridad. Entonces, cuando usted y yo entendemos eso, cuando entendemos que nuestra autoridad descansa no en nosotros mismos, no en nuestras fortalezas, no en nuestras opiniones, no en lo que yo pienso o en lo grande que yo sea, sino en la autoridad, una autoridad más grande, que es la autoridad del mismo Dios, es muy diferente. Su victoria y mi victoria ya está dada. Amén. Porque la autoridad que nos pertenece ha sido delegada por parte de Dios. Entonces es muy diferente para un cristiano cuando conoce esa autoridad que ha sido delegada. Dios mismo está detrás de nuestra autoridad. ¿Cuánto lo creen? Y eso da un soporte mucho más fuerte, ¿cierto? Que sea Dios el que esté detrás de la autoridad y que no sea su propia autoridad. Porque imagínense que fuera nuestra propia autoridad. Y usted y yo llenos de errores todos los días y con bajas autoestimas en ocasiones y a veces, ay, hoy no me siento tan bien, ay, hoy el diablo me puede hacer lo que quiera. O sea, ¿qué autoridad podríamos tener ahí? Gloria a Dios que su autoridad y mi autoridad no se soporta en nosotros mismos, se soporta en ¿quién? En Él. Y eso es muy diferente. Porque por más que usted tenga la autoestima baja, por más que usted piense que no puede, le está diciendo, no, tú sí puedes. Yo ya lo hice, yo ya gané, yo ya vencí. Ya la victoria te pertenece. Y eso es muy, muy, muy diferente. Amén. Entonces el valor de su autoridad y de mi autoridad descansa en el poder que está detrás de esta autoridad. Y eso es una autoridad con origen. Necesitamos reconocer el origen de esa autoridad. Ahora mire conmigo Efesios, el capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer los versos 19 al verso 23. Efesios 1, 19 al 23. Ahora esta es una oración que está haciendo Pablo por la iglesia. La hacemos normalmente por nosotros, pero también por la iglesia. Pero dice algo interesante acá, verso 19. Dice allí, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en quién? En Cristo, ¿cómo? Dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Y sometió qué? Todas las cosas, ¿dónde? Dice, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, diga conmigo, a mí. Usted es la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, quiero que note que Jesús no solamente fue exaltado, sino que Él también nos pegó consigo a esa exaltación. Dice que Él fue puesto por cabeza, pero usted y yo como iglesia estamos pegados a Él. O sea que ese mismo nivel de autoridad usted y yo lo tenemos. Dice que Él es la cabeza del cuerpo. Usted y yo somos el cuerpo. Pero si la cabeza tiene autoridad, ¿será que el cuerpo tiene autoridad? Claro que sí. ¿O alguna vez su cuerpo ha hecho algo diferente a su cabeza? No, su cabeza dice vamos a la izquierda, ¿qué hace su cuerpo? Se va a la izquierda. Si su cabeza le dice vamos a sentarnos hoy al servicio, usted va al servicio y se sienta a escuchar el servicio, ¿cierto? Esa es la autoridad. Entonces Jesús, al ser cabeza, dice sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Dios, y lo puso por cabeza o lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces note que estamos pegados a esa misma autoridad que le ha sido delegada. Esa misma autoridad que tiene Jesús, esa misma autoridad que logró sacarlo allí del infierno, que lo levantó, ¿cierto? De entre los muertos, dice esa misma autoridad nos pertenece a usted y a mí. Entonces Él nos unió a su victoria. ¿Sí? Usted y yo estamos unidos a la victoria de Cristo. Cuando Jesús salió vencedor, usted y yo salimos ¿cómo? Vencedores. Ahora, si a Cristo le pertenece la victoria, a usted y a mí, ¿qué nos pertenece? La victoria. ¿Cuántos victoriosos hay acá? ¿Seguros? ¿Victoriosos? Estamos victoriosos, ¿cierto? Nos pertenece la victoria. Ahora, ahorita estábamos cantando una canción, las tres fueron muy, muy buenas y casi que eran los puntos de la enseñanza. Cuando las estaba escuchando, yo, Dios mío, me robaron la enseñanza, los de alabanza. No, mentiras, pero iban muy, muy a la par. Pero la primera canción que estaban cantando, ¿cómo se llama la primera? El mismo poder, gracias. Pero esa parte que estaban cantando dice, el mismo poder que al enemigo derrotó es el mismo poder que ahora vive en mí, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de esa parte? El mismo poder que al enemigo derrotó es el mismo poder que ahora vive en mí. Básicamente es Efesios 1:19. Ese mismo poder que derrotó al enemigo, ahora ¿dónde vive? En usted y en mí, ¿cierto? Es el mismo poder. Estamos pegados, la misma victoria, el mismo nivel de autoridad. Donde Jesús subió, usted y yo hemos subido. El mismo poder que derrotó al enemigo, que lo levantó a él, es el mismo poder que habita en usted y en mí. Ahora, si ese poder habita en nosotros, ¿por qué no lo estamos manifestando en ocasiones? Sería la pregunta. Y muchas veces es por desconocimiento, porque no conocemos el poder, la autoridad, porque no conocemos nuestra posición. ¿Sí? Nos acostumbramos muchas veces a solamente mencionar nuestra condición, pero nos olvidamos de nuestra posición. Y su posición siempre va a determinar su condición. ¿Me hago entender? Si usted y yo nos posicionamos correctamente, nuestra condición en lo natural va a estar determinada por la posición. Si usted y yo estamos mal posicionados, ¿cómo va a estar nuestra condición? No muy estable.
¿cierto? Porque no estamos correctamente posicionados. Por eso es tan importante que usted y yo entendamos lo que es estar en Cristo, esa posición, esa autoridad que hoy en día tenemos. Así que no tenemos una autoridad designada por cuán fuerte gritemos, ¿cierto? Sino porque el Rey ha firmado esa acta de autoridad para nosotros. No se trata de qué tanto usted y yo gritemos, se trata de que Él ya ha puesto esa autoridad en cada uno de nosotros. Él ya la firmó, Él ya la ganó por nosotros y nos la ha delegado, nos la ha entregado. Amén. Ahora, alguien dijo lo siguiente, dijo, el diablo no teme a una iglesia grande, el diablo a lo que le teme es a una iglesia que sabe quién es en Cristo, ¿sí? Entonces el diablo no le tiene miedo a mega iglesias. Por más que tengamos gente, no se trata de gente, se trata de una iglesia que sabe quién es en Cristo. Entonces necesitamos conocer quiénes somos en Cristo. Cuando usted y yo entendemos quiénes somos en Cristo, Él no tiene forma, no hay forma en que Él pueda derrotarnos. Puede venir, puede hacer ruido, acuérdese allá del ratoncito, va a hacer ruido, va a ser molesto, va a estar canzoneando, le va a timbronear ahí el oído de vez en cuando, pero usted no va a permitir nada. Usted va a vivir en la victoria porque usted entiende que tenemos una autoridad que ha sido delegada. Amén. Ahora quiero que diga lo siguiente conmigo. La victoria no está en debate. Nuevamente, la victoria no está en debate. Ahora dígalo creyendo, la victoria no está en debate. Entonces, ¿la victoria qué pasa? No está en debate. Jesús ya ganó la victoria, eso no se debate. Usted y yo no estamos dudando, ¿verdaderamente la ganó o no la ganó? No, Él ya la ganó. La victoria no está en debate. Él ha ganado la victoria y ahora nos ha entregado esa victoria a nosotros. Usted y yo somos más que vencedores. Y me acuerdo que en Rema cuando le hablaban a uno de más que vencedores, siempre trataban de explicarlo, ese más que vencedores. Y ese más que vencedores, alguna vez Pastor John, creo que fue, lo explicó de una forma interesante. Y él decía que era como cuando él iba a predicar, alguna iglesia lo invitaban, iba a enseñar. Normalmente él terminaba de predicar, era el que tenía que prepararse, el que tenía que sacrificarse, trasnochar, madrugar, bueno, hacer de todo para preparar su sermón. Llegaba, predicaba, terminaba y muchas veces lo bendecían con una ofrenda. Pero la ofrenda la terminaba recibiendo la pastora Albita, no él. Y él decía, la más que vencedora terminó siendo ella. Yo hice todo el trabajo, pero ella fue la que se llevó la ofrenda, ¿sí? Y a mí en ocasiones me ha pasado lo mismo. Cuando nos invitan afuera, la más que vencedora termina siendo mi esposa. Pero páselo al ámbito espiritual y eso es una bendición en Cristo. Porque usted no tuvo que hacer nada. Él lo hizo absolutamente todo y usted está recibiendo el cheque. Usted recibió la victoria. Entonces la victoria no está en debate. Usted y yo somos más que ¿qué? Más que vencedores. Diga conmigo, yo soy un más que vencedor. Somos más que vencedores. Usted y yo no tuvimos que hacer nada. Qué bendición eso, ¿no? Simplemente confesamos, creemos, hablamos lo que dice la palabra de Dios. De resto no tuvimos que hacer nada más. Él lo hizo todo por nosotros. Amén. Entonces la victoria no está en debate. Y si usted y yo sabemos quién nos dio la autoridad, entonces estamos listos para poder ejercer esa autoridad. Estamos listos para poder ejercer. Amén. Ahora, segundo punto, segunda característica. Entonces, ¿cuál es la primera? Autoridad con origen, muy bien. Ahora segunda, autoridad como freno. Autoridad como freno. Autoridad como freno. Entonces primera, autoridad con origen, ahora autoridad como freno. ¿Sí? Como freno. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la autoridad que nos ha sido delegada, usted y yo necesitamos entender que esa autoridad ha sido dada también para que usted y yo podamos resistir aquello que se opone a la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? La autoridad que tenemos ha sido dada también para resistir, para frenar las amenazas del enemigo, las insistencias, ¿cierto? Las ocasiones que quiere tener el enemigo. Entonces también frenamos, resistimos lo que se opone a la verdad de la palabra de Dios. No somos permisivos, estamos para resistir. Podemos frenar las obras del enemigo. Ahora mire conmigo Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, el versículo 18. Mateo 16, 18. Dice allí la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, ¿qué va a pasar? No prevalecerán ¿contra quién? Contra ella. ¿Contra Pedro o contra la iglesia? Contra la iglesia, ¿cierto? Está hablando de la iglesia, de usted y de mí. Ahora, dos cosas que quiero que veamos acá. Lo primero, ¿cuál es el plan de Dios para la iglesia? Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Note que el plan, el deseo de Dios para la iglesia, para usted y para mí es que seamos ¿qué? Edificados, es decir, que maduremos, que crezcamos, ¿cierto? El deseo de Él no es que nos llenemos de miedo, que estemos todo el tiempo en derrota o que estemos padeciendo, sufriendo, ¿cierto? Esa falsa humildad de que es que ahí voy más o menos. No, el deseo de Él es que seamos edificados. Dice, yo voy a edificar mi iglesia.
Y Él está dando una instrucción. Él no está diciendo, voy a tratar de hacerlo, voy a hacer lo posible porque sean edificados. No, Él dice, usted y yo vamos a ser como edificados. Entonces, ese es el plan de Dios, ese es el deseo de Dios. Y eso es importante que usted y yo lo conozcamos. Su deseo es que usted y yo seamos bendecidos, seamos edificados. Pero lo segundo que vemos acá, dice la parte final, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Ahora, quiero que vea esta imagen de las puertas del Hades, no una imagen física, sino usted imagínesela. Y la imagen aquí no es defensiva, sino ofensiva, ¿sí? Porque muchas veces pensamos que es que el enemigo es el que está atacando las puertas de la iglesia. Pero ¿qué es lo que dice este verso? Dice que son las puertas ¿de qué? Del Hades, las que no van a poder, ¿contra qué? Contra la iglesia. Entonces no es una imagen defensiva. No es que el diablo nos está atacando y nosotros estamos aquí tratando como de ahí soportar y aquí resistiendo y lo que más podamos. No, ¿cómo es la imagen? Somos nosotros los que estamos ¿qué? Atacando. ¿Me hago entender? Sí, muchas veces yo sé que hemos visto este verso y uno piensa, no, pues estamos resistiendo a los ataques del diablo, estamos resistiendo a lo que él está haciendo. No, usted y yo no lo vemos de forma defensiva, sino ofensiva. ¿Por qué? Porque las puertas no atacan, las puertas resisten. ¿Sí se da cuenta? ¿Para qué son las puertas? Para resistir, para cerrar, para no permitir. Entonces el infierno lo que tiene es unas puertas que están tratando de resistir, de contener su autoridad y mi autoridad. ¿Sí lo puede ver de esa forma? Es muy diferente. No es que usted y yo estamos resistiendo al enemigo, es que él tiene que resistirnos a nosotros. El problema es que a veces desconocemos esto y por eso es que nosotros somos los que estamos ahí tratando como de resistirlo, como, hey, no vas a poder conmigo. No, él es el que está resistiendo. Entonces la iglesia está avanzando y el infierno no puede detenerla cuando usted y yo conocemos nuestra identidad, ¿sí? Estamos avanzando y el infierno no puede detenernos. Usted y yo somos los que colocamos freno aún antes de que ella empiece a avanzar. Somos los que tomamos la autoridad. No estamos a la defensiva, estamos en posición de ataque contra el infierno. Y ahora mire conmigo Jeremías, capítulo 1. Dale un momento a Jeremías, al capítulo 1. Y vamos a ver los versos 18 y verso 19. Jeremías 1, 18 y 19. Dice allí la palabra de Dios, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Ahora, versículo 19, dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, ¿para qué? Para librar. Ahora, quiero que diga lo siguiente conmigo. Va a decir, yo soy una ciudad fortificada, yo soy una columna de hierro y yo soy un muro de bronce. Peleará contra mí, pero no me vencerán, porque el Señor está conmigo. Entonces, básicamente, esto es Famife, ¿sí? ¿Famife qué es? Usted y yo somos una ciudad fortificada, ¿cierto? Somos una columna de hierro y somos un muro de bronce. El enemigo puede intentar venir a golpear, el enemigo puede intentar venir a hacer ruido, pero dice no va a poder, porque el Señor está ¿con quién? Con nosotros. Diga, el Señor está conmigo. ¿Cuánto lo creen? Entonces usted no está solo, usted tiene un respaldo divino. Y así como el Señor estuvo con Jeremías, lo mismo que le dijo a Jeremías, nos está diciendo hoy a nosotros. Ustedes y yo no somos vencidos. Nosotros tenemos la victoria. Recuerde que la victoria no está en discusión, la victoria ya nos pertenece. Entonces Él va a pelear con nosotros, no vamos a poder ser vencidos porque Él está con nosotros. Amén. Nosotros somos ciudad fortificada, somos columna de hierro y somos muro de bronce contra toda esta tierra. Entonces la iglesia básicamente somos la última barricada que detiene el avance total del mal. Nosotros estamos allí para detener, como una ciudad fortificada, ¿cierto? Como un muro de bronce, estamos allí deteniendo. Y el infierno va a avanzar cuando la iglesia se queda callada, ¿sí? El infierno avanza cuando la iglesia se queda callada. Entonces, ¿qué necesitamos hacer usted y yo? Empezar a ¿qué? A hablar más. Si usted y yo cerramos mucho la boquita, ¿qué va a pasar con el infierno? Va a tomar ventaja. Pero cuando la iglesia está unida y está hablando la verdad, la palabra de Dios, la iglesia es la que va a estar avanzando. Entonces, si hemos visto que hay cosas que de pronto nos han estado ganando últimamente, ha visto cosas en su vida que no han estado saliendo muy bien, pues revise de pronto qué es lo que está hablando. Porque una de dos, o no está hablando, o no estamos hablando lo que debemos hablar. Y cuando estamos callados o cuando no estamos hablando lo que debemos hablar, es cuando le permitimos al infierno que avance, que los planes del enemigo empiecen a verse, que él venga a traer engaño, que él venga a traer imitación, ¿cierto? Que él venga a traer estas cosas en nuestra vida. Entonces necesitamos una iglesia que está hablando la palabra de Dios. La mejor combinación que puede tener un cristiano es una Biblia abierta con una boca abierta. Esa es la mejor combinación del cristiano. Una Biblia abierta con una boca abierta. Si la Biblia está abierta y la boca está cerrada, tenemos problemas. Si la boca está abierta y la Biblia está cerrada, de pronto también tenemos problemas, porque estamos hablando cosas que no están en la palabra de Dios. Entonces la mejor combinación, una Biblia abierta y una boca abierta. Entonces no permitimos que el infierno avance. ¿Amén? Somos una iglesia que conoce la autoridad como freno delante del mal.
Bien, entonces, ¿cuáles son los dos puntos que hemos visto? Primero, autoridad con qué? Con origen, muy bien. Y segundo, autoridad como freno. Muy bien. Tercera característica. Autoridad en acción. Autoridad en acción. Autoridad en acción. Ahora ya vimos que tenemos una autoridad delegada, vemos que esa autoridad nos funciona como un freno, ¿cierto?, delante de las cosas del enemigo. Ahora necesitamos entender que la autoridad también requiere una acción de nuestra parte. Necesitamos ponerle acción a la autoridad. Y básicamente la autoridad nos lleva a reaccionar con fe y no con miedo. ¿Sí? Usted y yo necesitamos reaccionar con fe y no con miedo. Entonces, cuando hay una circunstancia, cuando hay una prueba, cuando el diablo viene a hacerle ruido ahí en el oído, usted y yo reaccionamos con fe. ¿Y cómo es reaccionar con fe? Decir la palabra de Dios. Muy bien, hablar la palabra de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de Jesús allá en el desierto cuando fue tentado? Cuando el diablo traía la tentación, ¿qué respondía Jesús? Escrito está. Esa es la mejor respuesta que usted y yo tenemos. Escrito está. El problema es que muchas veces no conocemos qué es lo que está escrito. Entonces nos quedamos como escrito está y uno se pone a pensar ¿y qué es lo que está escrito? No, necesitamos saber qué es lo que está escrito. Por eso es tan bueno que usted esté en los servicios, que usted se capacite, que usted se matricule en CEPCO, en REMA, bueno, en todo lo que haya, porque usted y yo necesitamos llenarnos constantemente ¿de qué? De la palabra de Dios, para que cuando haya una necesidad usted sepa qué es lo que está escrito y pueda decirle, escrito está. Pero note que la autoridad nos lleva a una acción y es una reacción con fe, reaccionamos con fe. Ahora mire conmigo 2 Corintios, capítulo 10, 2 Corintios, capítulo 10, verso 3 al verso 5. 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al verso 5. Dice allí la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, quiero que note algo interesante acá, hablando de esa autoridad en acción. Dice que usted y yo, aunque andamos en la carne, ¿no qué? No militamos o no peleamos, ¿cierto? No combatimos según qué, según la carne. O sea que eso no es una pelea de puños, de patadas, de gritos, nada de eso. ¿Cómo es? Dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, la batalla no es humana, ¿sí? Y usted y yo necesitamos entender que las fortalezas no se derriban con argumentos vacíos. Diga conmigo, las fortalezas no se derriban con argumentos vacíos. Entonces, ¿con qué se derriban? Con la verdad de la palabra de Dios. Muy bien. Si usted y yo queremos derribar los argumentos del diablo, las mentiras que él viene a traerle a su vida, usted y yo necesitamos la verdad de la palabra de Dios. No argumentos vacíos, no cosas de psicología, no es que vi este video y en ese video dice que yo necesito hacer un mantra y pintar caritas, nada de eso. Lo que funciona verdaderamente, ¿qué es? La palabra de Dios, es lo que necesitamos hacerle. Entonces, cuando el enemigo viene a traer un pensamiento de mentira, ¿cierto? Cuando le dice, no, es que a ti lastimosamente nadie te quiere, o sea, tú vives solito todo el tiempo, lo mejor es que te estés deprimiendo un ratico, ¿cierto? Que te sientas más solo de lo que eres. Y usted empieza a consentir eso, pues usted le va a dar cabida a esos pensamientos. Y usted le puede dar de pronto argumentos vacíos y decir, no, sí, pero yo sé que mis papás sí me quieren, y el enemigo, no, la verdad es que no te quieren, o sea, ni siquiera te planearon. Empecemos por ahí. Y usted empieza a llenar, si no, tiene toda la razón. Nada, usted y yo de una vez hablamos ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sí? Hablamos la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que rompe fortalezas, eso es lo que derriba argumentos y eso es lo que quita toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, cuando hablamos de una autoridad en acción, hablamos de declarar, de estar hablando la palabra de Dios. Amén. Ya tenemos herramientas, usted ya vio 2 miércoles y si de pronto no los vio, lo animo a que las repita, o que vea las enseñanzas, pero vimos cómo el diablo está derrotado, vimos cómo viene en picada, en caída libre, cómo pasó de un lugar a estar en el lugar más bajo y a ser echado, aún en el lago de fuego, perdición completa por la eternidad. Él está derrotado, usted ya tiene herramientas, usted ya tiene formas de decirle, tú no tienes ninguna autoridad. Amén. Entonces, con esas herramientas usted ya tiene mucho para poder hablarle, para poder decir. Si usted y yo no las tomamos, es donde seguimos pensando que Él es mucho más fuerte y mucho más poderoso que nosotros. Y no es así. Él no tiene ninguna autoridad contra nosotros. No tiene ninguna forma de poder traer o de poder venir a derrotarnos a nosotros, a menos que usted y yo se lo permitamos. Entonces no permitimos eso. Tenemos una autoridad en acción. Y tenemos que entender que la palabra de Dios en nuestra boca no es información, sino que es una herramienta de demolición y de construcción. ¿Sí? Se lo repito, la palabra de Dios en nuestra boca, no es información, sino que es una herramienta de demolición. No es información, sino que es una herramienta de demolición y construcción
espiritual. La palabra de Dios en nuestra boca no es información, es una herramienta de demolición y de construcción espiritual. Entonces usted y yo podemos derribar, podemos demoler, ¿cierto? Podemos quitar argumentos, quitar cosas contrarias, pero también podemos construir por medio de la palabra de Dios. Podemos construir realidades, podemos construir lo que Dios ha dicho acerca de cada uno de nosotros. ¿Dónde está eso? Jeremías capítulo 1. Volvamos allá a Jeremías capítulo 1. Y aquí Dios le dice algo muy interesante a Jeremías. Jeremías 1, verso 9 y verso 10. Jeremías 1:9, dice allí la palabra de Dios: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto ¿qué? Mis palabras en tu boca. Ahora lo mismo nos está diciendo a nosotros. Traslade esto a su nombre, en vez de Jeremías, ponga Francisco, ponga su nombre allí. ¿Y qué está diciendo Dios? Yo he puesto mis palabras en tu boca, Francisco. Sí, o en tu boca, no sé, Daniela, en tu boca, Pedrito, en tu boca, como sea. Él ha puesto sus palabras, ¿en dónde? En nuestra boca. Verso 10, dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, ¿para qué? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces note que es una herramienta de demolición, pero también de construcción, de poder sembrar, de poder plantar. Ahora necesitamos darle el uso correcto a la palabra. Necesitamos saber qué necesitamos quitar, qué necesitamos demoler, ¿cierto? Toda altivez, toda cosa contraria que se levanta, pero también qué necesitamos sembrar. Porque en ocasiones la estamos usando al revés, y estamos demoliendo la verdad, la palabra de Dios, y estamos edificando o sembrando las mentiras del diablo. ¿Cómo así? ¿Cómo lo hacemos? Cuando usted empieza a hablarse más las noticias del día a día, las cosas que dice el día a día, ¿cierto? Las noticias que hay afuera, cuando usted se las está hablando más, usted está sembrando cosas contrarias y está demoliendo la verdad de la palabra. Entonces no hacemos eso, hablamos la verdad de la palabra de Dios, sembramos y construimos de forma espiritual. ¿Ven? Entonces podemos demoler, pero también podemos construir. Muy bien. Ahora esto es algo que leí hace poco. Dice que un pastor le preguntó una vez a un hermano de su iglesia, porque este hermano dice que oraba y oraba y que se acercó al pastor y le dijo: pastor, yo oro y no sucede nada, no veo resultados. Y el pastor le dice lo siguiente, le dice: hermano, tú le estás dando órdenes a la oscuridad, porque la luz no discute con la oscuridad, simplemente se enciende y ya. ¿Sí? ¿Qué le dijo él? Le estás dando órdenes a la oscuridad. Usted y yo le estamos dando órdenes a la oscuridad. ¿Por qué? Dice: porque la luz no discute con la oscuridad. ¿Sí se ha dado cuenta? Cuando usted va a prender la luz, ella no le pide permiso a la oscuridad. Ella no dice: ¿será que sí puedo? ¿Será que no? La luz no discute con qué, con la oscuridad. Simplemente, ¿qué hace? Se enciende. Es lo mismo en nuestro caso. Nosotros no discutimos con la oscuridad. Nosotros no le preguntamos al diablo: ¿será que sí puedo? ¿Será que no? Diablo, ¿será que te puedo derrotar? ¿Será que sí puedo salir de esta prueba? No. Usted y yo simplemente encendemos la luz. Somos luz. ¿Ven? No discutimos, no estamos allí como pidiendo permiso. Nosotros le damos órdenes a la oscuridad. Ordenamos a la oscuridad. Amén. Y vamos a hacer algo. Quiero allí que se ponga un momento de pie. Todos nos vamos a poner de pie un momento. Y vamos a hacer algo para que usted también se vincule a la enseñanza. Estamos viendo el punto 3, que es autoridad en qué? En acción, ¿cierto? Ya vimos una autoridad que tiene un origen, ya vimos que es un freno, estamos hablando de que tiene una acción. Y lo ideal sería que podamos accionar en esa autoridad. Amén. Entonces vamos a hacer algo. Como estamos en 3 naves, vamos a ejercer autoridad sobre 3 puntos importantes que hemos estado viendo últimamente. ¿Qué vamos a hacer? Por naves se van a reunir en parejitas, en parejas o en grupos de A3, entre amiguitos, y van a tomar autoridad sobre esa situación. ¿Sí? Ya les digo qué situación va a usar cada nave. Pueden buscar un versículo bíblico de apoyo. Si quiere, saque su celular, puede buscar allí en Google versículos sobre tal tema, ¿sí? Y eso le va a ayudar bastante. Pero en base a eso, por un minuto, usted va a tomar autoridad sobre esa situación y su compañero lo va a apoyar, ¿sí? Luego hacemos el cambio y por un minuto, el que no haya hablado va a hablar, va a tomar autoridad y el compañero lo va a apoyar. ¿Me hago entender? Un minuto solamente, va a ser contabilizado, no se preocupe, no lo voy a tener media hora acá. Ahora, ¿sobre qué vamos a tomar autoridad? Esta nave de acá, la de los jóvenes, va a tomar autoridad sobre el tema de la seguridad en Yopal. ¿Se han visto que el tema de la seguridad está un poquito denso últimamente? Entonces vamos a hablarle, vamos a tomar autoridad sobre esa parte, ¿sí? Seguridad en Yopal. Esta nave de acá, vamos a hablar sobre las lluvias. Necesitamos lluvias controladas. Queremos que llueva así, pero que sean como controladitas, ¿cierto? Moderadas, que nos sirvan para reverdecer los campos, para producir fruto. Entonces vamos a orar por la lluvia. Usted va a tomar autoridad en ese aspecto. Y esta nave, la nave acá de los pastores, vamos a tomar autoridad sobre nuestras autoridades en Colombia. Vamos a orar por el presidente, ¿cierto? Por buenas decisiones, Casanare, en Yopal, que sean decisiones que nos permitan extender el mensaje del Evangelio. Entonces vamos a tomar 2 minutos para que usted busque allí con su pareja los versículos que vaya a usar o el versículo que vaya a usar y ya arrancamos. ¿Listo? Busque allí un verso, 2 versos que lo puedan apoyar, sobre los cuales usted pueda tomar autoridad.
¿Listos? ¿Ya tienen allí el verso? ¿Todos? Listo, entonces vamos a tomar un minuto, van a arrancar un minuto contabilizado, tomando autoridad en base a ese versículo. Y arrancan ya. Listo, muy bien. Ahora cambio. La otra persona va a tomar autoridad y usted que acabó de tomarla lo va a apoyar. ¿Amén? Entonces hacemos el cambio. Un minuto. Listo, muy bien. Muy bien, vamos a parar ahí. ¿Cómo les fue? ¿Sí pudieron tomar autoridad? Muy bien. Entonces eso es una autoridad en acción. Tomamos autoridad sobre ciertas cosas. Ahora, no espere a que esto lo hagamos en la iglesia solamente, en un servicio. Usted lo puede hacer también en su casa. Si estas cosas que estamos viendo que están sucediendo, empiece a tomar autoridad. Usted es la iglesia. Tomamos autoridad sobre estas cosas. Amén. Entonces eso es una autoridad en acción. ¿Sí? Autoridad en acción. Tomamos autoridad. Y cuarto punto, ya vamos a ir cerrando. Cuarta característica de la autoridad, y ya con esto vamos cerrando, cuarta característica es una autoridad visible. ¿Sí? Cuarta característica, autoridad visible. Autoridad visible. Y cuando hablamos de una autoridad visible, hace referencia a que esa autoridad que tenemos necesitamos que resplandezca con dos características, con verdad y con unidad. ¿Sí? Esa autoridad visible, que es visible para los de afuera, va a ser visible con dos características. ¿Cuáles son? Verdad y unidad. ¿Sí? La verdad de la palabra de Dios, pero también la unidad como cuerpo de Cristo. Primero nuestra unidad con Cristo, pero también nuestra unidad como iglesia, como cuerpo de Cristo. Ahora quiero que lo vea conmigo en Mateo, en el capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Hablando de esa autoridad visible, Mateo capítulo 5, verso 14 al verso 16. Mateo 5, 14 al 16, dice allí la palabra de Dios: vosotros sois la luz, del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede, ¿qué? Esconder. Entonces note que usted y yo somos, ¿qué? Según este verso, la luz del mundo, somos luz. Y como luz, usted y yo hemos sido llamados ¿a qué? A iluminar, ¿cierto? Usted y yo somos unas lámparas, literalmente, unas lámparas completas llamadas ¿a qué? A iluminar. Pero ¿qué más dice acá? Dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces note que la luz ha sido dada ¿para qué? Para iluminar.
Tremenda revelación, ¿cierto? Si sabía, la luz fue dada para iluminar. Si usted no lo sabía, anótelo porque eso le va a cambiar su vida. No, mentira, yo sé que todos lo saben, pero a veces se nos olvida. Y usted y yo como luz fuimos dados ¿para qué? Para iluminar, no para escondernos. Entonces cuando hay dificultades, ¿cierto? Cuando vemos problemas, cuando vemos de pronto tiempos de prueba, la iglesia no ha sido llamada a esconderse. Ha sido llamada ¿a qué? A iluminar. Pero con esto no estoy hablando de que la iglesia sale a marchar y de eso. No, nosotros no somos de esos que salen a tirar piedra, a marchar, no. Nosotros iluminamos ¿con qué? Con la verdad de la palabra de Dios. Entonces la iglesia no es que esté llamada a que hubo un problema y salimos todos de una vez allá a tirar piedra, a marchar y somos el frente cristiano. Eso no. El frente cristiano es por medio de ¿qué? De la oración y de la autoridad con la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Pero no somos los que nos escondemos. Dice, no se esconde, no se puede esconder, sino que está puesta sobre un monte. Verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Ahora note que la luz no se esconde, ¿sí? La autoridad que usted y yo tenemos sin manifestación es irrelevante. Se lo repito, la autoridad que usted y yo tenemos sin manifestación es irrelevante. Es irrelevante. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos manifestar esa autoridad de la que hablamos. Porque si como iglesia solamente decimos tenemos autoridad, pero no se ve en nosotros, ¿hay alguna relevancia? No. Y la Biblia dice acá en Mateo, capítulo 5, lo que estamos leyendo, dice que la gente de afuera va a ver nuestras buenas obras, ¿cierto? Va a ver esa autoridad que tenemos, que estamos mostrando, que estamos accionando, ¿y qué van a hacer? Y se van a glorificar al Padre que está en los cielos. Así que hay mucha gente afuera que no ha querido glorificar al Padre porque no han visto la autoridad dentro de la iglesia. Y la gente, la primera Biblia que leen es a nosotros mismos. Y después de leerlo a usted y a mí, van a decir si leen una de estas físicas. ¿Sí se había cuenta? Pero la primera que leen es ¿a quiénes? A nosotros. Pero la autoridad que tenemos, la autoridad que poseemos, la autoridad que nos ha sido delegada, no la podemos esconder, necesitamos manifestarla. Necesitamos estar hablando, necesitamos estar actuando. ¿Sí? Que cada vez que usted se encuentra a alguien que le está contando un problema, usted no es de los que le dice, ay, pobrecito, vamos a buscar un psicólogo. No, usted va a hablar palabra de Dios, porque usted es la iglesia, porque usted es cristiano. Amén. No le dé pena, somos la iglesia, somos cristianos. La gente puede encontrar solución en lo que nosotros tenemos, en la autoridad que nos ha sido entregada. Entonces esa autoridad necesita ser manifestada. Necesitamos manifestar la autoridad, tiene que ser visible, resplandecer con verdad y resplandecer con unidad. Y Juan capítulo 17, con este ya cierro, Juan capítulo 17, el versículo 21. Juan 17, 21. Dice allí la palabra de Dios, para que todos sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces esta es una oración que Jesús está haciendo por sus discípulos, ¿cierto? En cierta forma por todos nosotros, por la iglesia. ¿Y qué es lo que está pidiendo aquí el Señor? Que nosotros seamos ¿qué? Uno. Está hablando de unidad. Necesitamos que haya unidad. Dice lo primero, que todos sean uno, como el Padre y Jesús son uno. Dice que también ellos sean uno en nosotros. O sea, hay unidad con el Padre, pero también dice que necesitamos ser uno entre nosotros mismos, unidad como congregación. ¿Para qué? Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces note que la unidad no solo protege, ¿sí? La unidad en el cuerpo de Cristo no solamente nos protege, sino que también predica a otros. Porque lo que está diciendo este verso es que la unidad que tenemos como iglesia, en lo que estamos hablando, en lo que estamos confesando, dice va a ser que los de afuera, ¿cierto? Que el mundo crea que Él nos ha enviado. Entonces la unidad no solamente nos protege a nosotros, y eso está bien, hablamos de unidad como protección y está bien, como iglesia estamos protegidos acá, pero también esa unidad de nosotros ¿qué hace? Predica a otros. Cuando la gente ve una iglesia unida, una iglesia que está en pro de una misma cosa, ¿cierto? Que estamos unidos en una visión, la gente va a recibir la predicación. El mundo cree cuando la iglesia está unida. Entonces cuando hablamos de autoridad también necesitamos reconocer esa unidad que hay en la autoridad, que no es una autoridad independiente, que no es que yo pueda hacer lo que yo quiera, no hay una autoridad que nos lleva a la unidad, que como iglesia estamos creyendo cosas, como iglesia tenemos ciertos ítems, como iglesia oramos por diferentes cosas. Si se ha dado cuenta, como Famife siempre estamos orando, ¿por qué? Por las autoridades, ¿por qué más? Autoridades espirituales, autoridades naturales, estamos orando por los servicios, por las personas nuevas, ¿cierto? Estamos orando por la lluvia, estamos orando por la seguridad de nuestro departamento, estamos orando por muchas cosas. Esas son cosas a las que usted y yo necesitamos ¿qué? Unirnos. O sea que en su casa usted y yo también deberíamos orar por eso, porque eso es unidad. Y la unidad, recuerden, no solamente es protección, también es que es predicación, es testimonio para los de afuera. Entonces esa autoridad también nos lleva a eso, a la unidad. Y tenga presente que una iglesia dividida no asusta a nadie, ¿sí? Una iglesia dividida no asusta a nadie. Entonces no vamos a asustar, no le vamos a producir miedo al diablo cuando estamos divididos. Necesitamos ser una iglesia unida, una iglesia clara en la verdad de la palabra de Dios, que estamos creyendo y estamos hablando lo mismo.
el mismo espíritu de fe habitando en cada uno de nosotros. Amén. Entonces una iglesia dividida no asusta a nadie. Y con esto en mente lo invito a que se ponga allí de pie. Y vamos a repetir un momento. Va a decir conmigo lo siguiente. Va a decir: el mismo poder que al enemigo derrotó es el mismo poder que ahora vive en mí hoy. Nuevamente, el mismo poder que al enemigo derrotó es el mismo poder que ahora vive en mí hoy. Entonces, ¿qué poder tenemos usted y yo? El mismo poder que derrotó al enemigo. Amén. Cierra allí sus ojos, vamos a orar ya para cerrar. Así que, Padre, yo te doy gracias, Señor, por el privilegio de poder enseñar tu palabra, Señor, de poder recibir, de poder escuchar tu palabra, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque para siempre son tus misericordias, Padre. Damos gracias por esa palabra que ha sido sembrada el día de hoy, Padre, porque ha sido sembrada en buena tierra, Padre. Yo creo que cada uno de los que estamos acá, Señor, somos esa tierra fértil, Padre, esa tierra que produce frutos, Señor, al 100% en la mayoría de nosotros, Señor. Yo te doy gracias porque reconocemos que la semilla, Padre, tiene todo el potencial, Padre, para producir fruto, tiene todo el potencial, Señor, para producir aquello en lo cual ha sido sembrada, Señor. Pero también reconocemos que el terreno que ha sido puesto acá, Padre, que los terrenos de nosotros, Señor, están dispuestos, Señor, para poder producir ese fruto, Padre. Yo te doy gracias por eso, Señor, porque hoy reconocemos la autoridad que como iglesia nos pertenece, Padre. Reconocemos que el enemigo ha sido derrotado, Padre, que estaba puesto bajo nuestros pies, que no tiene ninguna autoridad, Señor, ninguna autoridad sobre nosotros, sino que a nosotros nos pertenece la autoridad, Padre, la victoria, Señor. Hoy declaramos, Señor, que la victoria no está en discusión, Señor, la victoria nos pertenece, Padre. Ya hemos sido redimidos, ya hemos ganado esa victoria, Padre, nos ha sido entregada. Esa misma victoria, Señor, que tú ganaste en la cruz, nos pertenece a cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias porque como iglesia, Padre, como Famife, Señor, nos despertamos como esa ciudad fortificada, Señor, como ese muro de bronce, Padre, que retiene, que frena las obras del enemigo, Padre. Yo te doy gracias porque no somos una iglesia pasiva, Señor, no somos una iglesia permisiva, Señor, sino que somos una iglesia que avanza, Señor, una iglesia que habla la verdad de tu palabra, una iglesia que está en unidad, Padre, una iglesia que cuenta con el mismo espíritu de fe, Señor. Creí, por lo cual hablé, Señor. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos tu palabra, Padre. Y yo te doy gracias por eso, Señor, porque cada uno de nosotros pone tu palabra en nuestra boca, Señor, la pone por obra en nuestras vidas, Señor, y vemos fruto, Señor, vemos fruto en nosotros, Padre. Yo te doy gracias por una iglesia, Señor, que no permite la derrota, Señor. Nosotros no permitimos la derrota, Señor. No concebimos, no permitimos derrota en nuestra vida, Señor, sino que nos abrimos todo el tiempo a la victoria en Cristo, Padre. Estamos abiertos a la victoria, Padre. Nos pertenece esa victoria en Cristo Jesús, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a todos muchísimas gracias.